Amén. Cuando ruge el león, la tierra se estremece. ¿Es así o no? ¿Lo creen? Máxima autoridad dada por el Padre. Tomen asiento. Jesús, la máxima autoridad dada por el Padre. Qué lindo plan es el de Dios. En este tiempo, iglesia, Dios nos está llevando a la doctrina, a la sana doctrina. Nos está llevando a recordar, ¿sí?, nuestras bases como verdaderos hijos de Dios, porque allí está el poder, ¿sí? Todo lo demás, lo que se pueda poner, es ficticio. La palabra de verdad es la que trae sanidad y liberación. ¿Lo creen? ¿Lo creen que la palabra es la que liberta? ¿Sí? Y que el Espíritu Santo es el que trae el convencimiento para que esa palabra se pueda poner por obra. La revelación. El que trae la revelación no es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Bien, hoy vamos a ver en algunos pasajes, ¿sí?, donde Jesús mismo es el que proclama esto. No soy yo el que lo está diciendo. Entonces yo hago una pregunta que ya tiene una respuesta. Si la iglesia no le ha dado la relevancia que tiene que tener el Espíritu Santo, ¿dónde está la revelación? Si Jesús mismo es el que proclamó esto para su iglesia. Digan conmigo, como todos se repiten, vamos a hacerlo acá también, unas muletillas, digan conmigo, ¿sí? Pero digan conmigo, el Espíritu Santo fue dado a los que creen en Cristo. Amén. Y lo vamos a ver en la palabra, ¿sí? Para los que andan diciendo por ahí, ¿sí?, el Espíritu Santo está conmigo, me habló, no, el Espíritu Santo, ¿sí?, es la confirmación de que hay una fe creyendo en el Hijo de Dios. Aparte de ser el arras de la salvación, la confirmación de nuestra salvación. El Espíritu Santo viene a quienes creen realmente y no rechazan al Hijo de Dios. Y al no rechazar, viven tras sus enseñanzas. Como decía Jesús, el que me ama, amará mis palabras. Si amas realmente a Dios, ¿sí?, vives bajo lo que Él demanda y manda. ¿Sí o no? Así es. Miren, el capítulo 15 de Juan, versículo 18, vayan preparando, chicos, en NTV. Pero les voy a hablar un poquito por qué nace esto. De hablar del capítulo 15, del 18 en adelante y el 16, vamos a hablar, donde Jesús, ¿sí?, está con sus discípulos, hablando de que Él tiene que partir, dando el mensaje, pero no solamente para los discípulos, sino para nosotros como iglesia. Yo siempre digo, cada vez que me meto en los evangelios, hace ya más de un año que estoy metido en los 4 evangelios, es donde está todo el plan de Dios. El que lo afirma es Pablo, pero el Señor Jesús, si nosotros vemos sus enseñanzas, vamos a ver claramente el plan completo de Dios. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy Él nos va a hablar. Amén. Capítulo 15 es la vida verdadera. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? La vida verdadera, ¿sí?, es Jesús. Donde Él habla que nosotros somos los pámpanos, las ramas, y que tenemos que estar siempre apegados a Él. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos visto este capítulo? Porque esto habla de los frutos que tenemos que dar en el momento en que nosotros estamos arraigados a la vid, porque la savia de ese mismo árbol es que nutre la rama. Entonces, si estamos apegados al Señor, es imposible que no demos fruto. ¿Sí? Y termina diciendo ese capítulo, ¿sí?, para que vuestro fruto permanezca y así sea glorificado mi Padre que está en los cielos. La glorificación que recibe Dios es a través de la madurez espiritual de cada uno de nosotros, hecho por el Espíritu Santo. Eso quiere decir, capítulo 15, hablando de la vida verdadera, está hablando de un verdadero cristiano totalmente arraigado, ¿sí?, a la vid, justamente, que es Jesús. Y estando arraigado, empieza a dar frutos.
De un árbol lo primero que se ve son los frutos, ¿sí o no? Bien. Bueno, por eso es que el Señor dice, mi Padre va a ser glorificado cuando ustedes empiecen a dar los frutos. ¿Y qué son los frutos? ¿Cuánto lo hemos visto? En el nuevo nacimiento se ve muy seguido. Los frutos del Espíritu. Cuando empezamos a despojarnos, ¿sí? Pero no por fuerza propia, sino una decisión con una ayuda del Espíritu Santo, a despojarnos de las obras de la carne, de ser una persona carnal a ser una persona espiritual. ¿Y eso dónde se ve? En el gozo, la paciencia, la paz, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe. Los frutos del Espíritu puestos en una persona. Entonces, lo que refleja a Cristo como cristianos, ¿sí?, es nuestro carácter. Porque no hay forma, ¿sí?, de predicar un verdadero evangelio si no se demuestran y no se muestran los frutos que Dios produce a través del Espíritu Santo en nosotros. El otro día, hablando con un compañero de trabajo que está próximo a ser delegado, y me hace esta pregunta: ¿vas a votar por mí? Qué lindo, ¿no han estado en esa situación ustedes? ¿Sí? Me dice, yo sé que hemos tenido diferencias. Me dice, te voy a decir algo, le digo. Yo como pastor entiendo una cosa, que nosotros como iglesia, le digo, los dones, los ministerios, los llamados, nos catapultan muy alto, ¿sí? Somos muy visibles a través de los dones, a través de los ministerios, a través de los llamados. Pero le digo, amigo, lo que soporta todo eso es el carácter. Es el carácter de la persona. Yo le digo, yo no sé si lo voy a hacer, si voy a votar por vos, que el Señor me guíe como siempre pido. Pero te quiero dar un consejo, ¿sí? Y te voy a enseñar algo. Tu carácter, ¿sí?, es lo que va a reflejar la personalidad que tienes, y eso o te va a salir en beneficio o te va a salir en contra. Y si tuvimos diferencia, es por esa chispita. Y eso pasa con nosotros, ¿sí? Eso pasa con nosotros, más con nosotros, que es lo que está pidiendo Dios. Desde el momento en que el Señor envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario y dio todo por nosotros, nosotros tenemos que reflejar la vida de Él. Hoy hablábamos con mi esposa y le decía esto: Jesús es el reflejo de la vida de un verdadero cristiano. Él, ¿cómo nació? ¿Por obra de quién? Del Espíritu Santo. No nacido de qué, de carne. El Padre, el que da el ADN es el Padre, ¿sí o no? ¿No? El ADN del Padre estaba en Él. Entonces Él fue nacido por obra del Espíritu Santo. Y su crecimiento, dice, y Él crecía en sabiduría para con Dios y los hombres. Crecía en sabiduría el Señor Jesús para con Dios y para con los hombres. Nos está diciendo, ¿sí?, en otra parte de la Biblia dice también, donde Él es el hermano mayor en cuanto a esto, es el reflejo de lo que tenemos que hacer. Reflejar a Cristo, crecer en sabiduría para con Dios, conocimiento, pero también para los hombres. ¿Y qué es para los hombres? Que vean de qué estás hecho. Que vean que lo que estás predicando es lo que estás viviendo para con los hombres. Los hombres que ven tu carácter, tu temperamento, ¿sí? Por eso la Biblia dice que tenemos que tener el carácter ¿de quién? De Cristo, ¿sí? Tiene que haber conmigo, digan conmigo, tiene que haber una transformación. Lo que hace el Espíritu Santo es transformar a una persona totalmente. Y yo escuchaba las canciones que estaban cantando, ¿sí?, donde Cristo viene ya. Y qué mejor que preparar a la iglesia que sea sin mancha y sin arruga, la novia, ¿sí? Y es esto, a través de la palabra. No hay más tiempo que perder, iglesia. Esto depende de ti, no solamente del pastor.
Por mi lado yo voy a predicar lo que el Señor me dé, ¿sí? Pero es tu responsabilidad de tomar la palabra para ser cambiado y transformado. Hoy una personita me puso un mensaje. Yo tomo muy en serio cada mensaje que usted da, pastor, porque eso a mí me transforma. Mira qué lindo. Y es así como tendría que ser. Que la palabra te sirva para ir transformándote, no para escucharla solamente y tener más conocimiento y por ahí poder enseñar a otra persona sobre lo que se predica en este lugar. Pero no sirve de nada si no hay una vida transformada. Y el Espíritu Santo lo que hace es transformar. Amén. Dicho eso, en versículo 18 del capítulo 15 que hablamos de la vid verdadera, mire lo que dice. Después que hablamos de los frutos, ¿sí o no? Hablamos de los frutos del Espíritu y hablamos de que eso es lo que glorifica al Padre realmente, de que vean una persona transformada por el Espíritu Santo. Viene lo que dice acá, ¿sí? Si el mundo, ¿qué? Los odia. ¿Por qué lo vas a odiar? ¿Por qué te puede odiar el mundo? Por tu cambio, por tu transformación. Porque te apartas de lo que no te conviene. Porque ya hay un dominio propio que es fruto del Espíritu Santo. ¿Sabía eso? Entonces lo que antes te dominaba ya no te domina. Entonces la gente que no lo puede dominar te va a tener envidia. Va a sentir rechazo por ti. ¿Por qué? Porque ese don no lo tiene cualquiera. Como dije, el Espíritu Santo vino ¿para quién? Para los que realmente entregan su vida a Cristo. El que sigue la obra. ¿Estás entendiendo? ¿Sí? Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. Jesús es el verbo. Él es la palabra. 19. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Escuchen bien, yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Éramos parte de un sistema, ¿sí? Pero ya no somos, porque hubo una elección de parte de Dios, ¿sí? Y Jesús nos apartó. Dios nos eligió y Jesús nos apartó. ¿Cómo nos apartó? Vamos a hablar un poquito de esto. No quiero hablar de la Trinidad porque vamos a entrar, ¿sí?, en una discusión que hace cientos de años está, ¿sí? Pero el Padre nos elige y el Hijo nos aparta. ¿Sí o no? ¿Por qué nos aparta el Hijo? Porque el Hijo es el que nos redime en la cruz del Calvario, nos compra de ese sistema. Muchachos, ustedes ya no pertenecen a eso. Y hoy también escuchaba que me dio un hermanito ahí que escuche algo sobre el nuevo nacimiento. Y es una realidad. El nuevo nacimiento sucede en el momento en que tú crees de todo corazón, ¿sí? Eres arrancado de las tinieblas para pasar al reino de su amado Hijo. Hay una transformación en ese momento, hay un cambio, ¿sí? Pero después viene el Espíritu Santo, y acá está lo lindo, que es el que te ayuda a poder revelarle a la gente que vino el Espíritu a ti y que te está ayudando a ser transformado. Que ese encuentro con Jesús no fue en vano. ¿Sabía? El encuentro con Jesús no tiene que ser en vano, tiene que traer temor, tiene que traer convicción, y ahora lo vamos a ver, seguidita, ¿sí? Ese es el trabajo del Espíritu Santo, convencer de justicia, de juicio, ¿y de qué? Y de pecado, ¿sí? Mire, ya no forman parte del mundo, yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. 20, recuerda lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharán a ustedes. ¿Sí? Hay muchas veces que vas a estar predicando a la persona que tienen los oídos cerrados. ¿Sí? ¿Pero por qué? El mismo Cristo dice, el mismo Jesús dice, si me hubieran escuchado a mí, ¿sí? Entonces, todo viene por fe en el Hijo de Dios.
acá donde Jesús mismo empieza a decirnos, todo viene porque ustedes creyeron en mí, pero les conviene que yo me vaya. Escúcheme, iglesia. Jesús está diciendo, les conviene, ahora lo vamos a leer, que yo me vaya, porque si no me fuera, no vendría el Espíritu Santo. Miren qué importante. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hay personas nuevas. Porque hay personas que están viniendo hace poco. El Espíritu Santo no es para hablar en lenguas, como nos han enseñado. El Espíritu Santo es la tercera persona, ¿sí?, de un Dios trino que nos ayuda a completar la obra hermosa de Dios. Es la tercera persona que nos ayuda, ¿sí?, a que nosotros podamos, ¿sí?, reflejar lo que nosotros declaramos. Por eso las declaraciones, a veces que yo declaro esto, yo declaro el otro, pero estás declarando, pero no estás demostrando lo que vas a declarar. Es fácil declarar que Dios va a hacer muchas cosas en una persona, pero ni siquiera le tiendes una mano a esa persona. Yo declaro en tu vida, yo declaro en esto, en tu familia, declaro que los cielos vienen a ti, todo lo que quieras, ¿sí? Pero son declaraciones nada más. ¿Bien? Mire. 21. Les harán todo eso a causa de ¿quién? Porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Él está hablando de que Él es la palabra. En el momento que la palabra, ¿sí?, es entregada a una persona, vos siembras una palabra a una persona, ¿sí? Esa persona no lo quiere escuchar, pero vos hiciste tu trabajo. Por eso que Isaías y los profetas, como Ezequiel también, el Señor le decía, ustedes van a ir a un pueblo rebelde que no los va a escuchar, pero el trabajo de ustedes es predicar, punto. Así que no te preocupes si esa persona no viene corriendo a la iglesia, por más cercano que sea. ¿Bien? Miren. Cualquiera que me odie, a mí también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables, pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Las señales que tanto nosotros a veces queremos, la iglesia quiere ver todas esas señales milagrosas que Dios hace, ¿sí? ¿Es para qué? Para evidenciar a un hijo de Dios, que es un hijo de Dios. La unción está en esa persona, entonces hay sanidades, hay milagros, hay liberaciones. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está eso? Y Marcos 16 lo habla. Estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. En una iglesia, en cualquier congregación, tiene que haber señales. ¿Sabías eso? Si no hay señales, no hay mover del Espíritu Santo, sale de ese lugar. Porque no estoy hablando solamente de la iglesia, estoy hablando del mismo pastor, del mismo líder, que si cree realmente tiene que seguir las señales. Los demonios se tienen que sujetar en el nombre de Jesús. ¿O no? Tiene que haber autoridad. ¿Sí o no? Que puedas orar por un enfermo y que de repente sea un testimonio y él se glorifique. ¿Por qué? Porque las señales glorifican a Dios, porque tú lo crees. Él está esperando glorificarse. Por eso mi oración a veces por sanidad es decirle, Señor, glorifícate en esta persona. Glorifícate. Él se glorifica cuando nosotros somos lo que le creemos. 26, pero a ustedes yo les enviaré ¿a quién? En esta versión, la única versión que encontré, esta palabra justamente. En vez de consolador dice al abogado defensor. ¿Se dan cuenta? En esta versión dice al abogado defensor. ¿Sabe cómo se llama el título de este mensaje? ¿Sí? Pónganlo, chicos, a ver si lo tienen. Miren, ¿qué dice?
El Espíritu Santo nos confirma que realmente somos hijos de Dios. Y ahora lo vamos a ver en otra historia, más adelante. El que confirma que sos un hijo de Dios es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las personas que están alrededor tuyo ven tus actitudes, ven tu carácter. Obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué mejor que esta versión para decir es nuestro abogado defensor? Miren, el Espíritu de verdad, Él vendrá ¿de dónde? Del Padre y dará testimonio acerca de mí. El Espíritu de verdad, cuando viene una persona, da testimonio sobre Cristo. ¿A través de quién? A través de ti. Somos canales, iglesia, somos instrumentos, somos canales en las manos de Dios para que Él se glorifique. Ya Cristo se está yendo a la presencia del Padre y está diciendo, muchachos, pero yo les voy a enviar a alguien diferente. Miren, el Espíritu de verdad, Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben, ¿qué? ¿Dar testimonio de quién? ¿De tu papá, de tu mamá, cómo fueron ellos, cómo te criaron? Ustedes también deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio, le está diciendo. Por eso les decía, lo primero es creer en Cristo. ¿Sí? Esa es la famosa oración de salvación en ese momento, donde Él es que nos redime, ¿sí? Nos justifica y nos da la vida eterna. Claro que sí, claro que sí. Pero desde ahí parte lo que estamos hablando hoy. Desde ahí parte el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es para confirmar realmente al que es verdadero cristiano. ¿Estás entendiendo? ¿Sí? Mira qué lindo. Ustedes dan testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Yo le puse un puntito acá en 16. Sí, en el 16 ya, versículo 1, le puse el Espíritu da ayuda a la iglesia. ¿No? Miren el capítulo 16. Les he dicho estas cosas para que no abandonen ¿qué? Para que no abandonen su fe. Y acá me detengo. Porque muchos abandonan su fe. ¿Sí o no? ¿Sí? Jesús está diciendo, los que estuvieron conmigo, mire que lo voy a cortar esto. Los que estuvieron conmigo desde el principio de mi ministerio, es posible que puedan abandonar su fe. Pero para que no abandonen su fe, ¿sí? Les estoy diciendo que viene otro en mi lugar y es necesario que yo me vaya para que no abandonen su fe. Para que sean confirmados. ¿Como qué? Como el cuerpo de Cristo, como la iglesia de Cristo. Lo vamos a ver con la palabra. ¿Sí? Para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Y vamos a ver una historia sobre esto. ¿Sí? La religión trae confusión. ¿Sí o no? La religión trae confusión a tal grado que lo que estás haciendo está tan mal, pero lo crees bueno. Una persona religiosa en un servicio es algo muy peligroso. Una persona que no tiene temor, ¿sí?, de Dios y no deja que el Espíritu Santo la transforme y que esté sirviendo es peligrosa. Porque puede ser influenciada. Porque puede haber obras de la carne, y claro que las hay. Y lo que tapa es la religión. El venir a la iglesia. El estar activando en la iglesia. Porque si el pastor
no tiene esto en conocimiento, ¿sí? No va a haber muchas cosas. Va a haber solamente la pasión. Va a haber solamente las ganas que tiene de servir. Pero va a encubrir algo muy fuerte. Amén. ¿Sí? Pensará que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ¿qué? Ni al Padre ni a mí. Realmente esas personas ni siquiera saben quién soy yo. Entonces el Evangelio, eso no es una religión más en las manos de alguien. Claro. Pero no hemos llenado la boca diciendo no, el Evangelio no es una religión. El catolicismo es una religión. Nosotros también. Nosotros también a veces somos religiosos. Para con nuestras familias. A través de un evangelio que tenía que decirte, apártate del mundo, ellos son del mundo, no tienes que juntarte con ellos. Y lastimaste toda una generación. ¿Sí? El otro día conversaba con una hermanita y me decía, tengo mi familia que son de sectas, ¿sí? Pero no les hablo. No, tenés que hablarle. Claro. Así sean umbanda, quimbanda, los que están alrededor tuyo. Porque a través tuyo pueden recibir la salvación. No tienes que tener miedo. No tienes que tener miedo de estar con esas personas que son tus familiares. Están confundidos solamente. Hay una confusión. Pero si te acercas a ellos y le vas declarando la verdad mediante el Espíritu Santo te lo vaya dando, esa persona va a ser convencida por el Espíritu Santo de Dios. Qué lindo, miren. 4. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Pero ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. 7. Pero en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia, de Dios y del juicio que viene. 9. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. ¿Sí? La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Y el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. ¿Por qué creen que no podían soportarlo en ese momento? Y lo vamos a leer en unos versículos más adelante el por qué. Porque el Espíritu Santo todavía no estaba con ellos. Estaba en Jesús, pero no estaban los discípulos. Y como les dije al comienzo, el que trae la revelación es el Espíritu Santo. Wow, mira. Cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice ahora? Él los guiará toda la verdad. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. O sea que en el Hecho de los Apóstoles, capítulo 2 de los Apóstoles, ¿sí? Es donde está el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Bien? Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Amén. Hasta el capítulo 15. Pero en el versículo, hasta el versículo 16. Pero en el versículo 13, téngalo en cuenta. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque lo vamos a ver más adelante, que esto funciona así. ¿Sí? Mire, en Hechos capítulo 9, versículo 26.
vamos a empezar a ver testimonios de cómo el Espíritu Santo obró. Hechos 9:26 dice: cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de ¿qué? De reunirse con los creyentes, pero todos, ¿qué decía? Les tenían miedo. Está bien, vos vienes a decir, sos cristiano, ahora sos creyente, pero todo lo que hiciste, ¿sí? No creían de verdad que se había convertido en un creyente. Él se fue a presentar ante los apóstoles, ante los creyentes en ese momento, ante los creyentes, no los apóstoles, ante los creyentes, pero no creían que podía haber sido transformado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era perseguidor de la iglesia y era religioso, porque lo que él hacía lo hacía mejor que todos. Él perseguía la iglesia y pensaba que estaba haciendo el trabajo para Dios. Porque, iglesia, nosotros hemos aprendido que cuando no hay ni misericordia ni compasión podemos caer en la religión. Cualquier enseñanza que no tenga misericordia y compasión puedes caer en religión. Cuando estás enseñando y hay misericordia y hay compasión, esa palabra llega al corazón. ¿Saben? ¿Es así? ¿Lo creen? ¿Sí? Le tenían miedo, no creían de verdad que se había convertido en un creyente. Pero vino alguien, ¿sí? Yo creo simbolismo del Espíritu Santo, porque Bernabé significa Dios de consolación. ¿Saben? Bernabé, Dios de consolación. Entonces, cuando ahí estaba Pablo, en que los creyentes no creían que realmente había sido cambiado, transformado por Dios, agarra a Bernabé y lo agarra de la mano y no se lo lleva a los creyentes, se lo lleva a los apóstoles. Miren. Entonces Bernabé se los llevó ¿a quién? A los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto al Señor. Digan conmigo, encuentro. Porque eso es lo que sucedió. Él tuvo un encuentro. ¿Sí? En el camino a Damasco. Y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Miren lo que hizo ya. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían ¿en qué? En el temor de Dios, y con la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo, también creció en número. ¿Por qué esta iglesia, este ministerio, está hablando de un crecimiento? Porque primero se ha predicado esto, y viene el crecimiento. Se ha predicado la verdad, que ha traído confrontación. Claro que sí, todos hemos sido confrontados en algún momento y lo seguiremos siendo. No estamos listos, pero vamos en el camino. Pero crecimiento viene. Crecimiento viene. Acuérdense lo que les digo. 2027 no sé dónde vamos a ir o cuántas reuniones vamos a tener que hacer. El crecimiento de este ministerio viene porque hemos entendido esto. Hemos entendido esto. ¿Sí? Porque con la ayuda del Espíritu Santo crece el número. En este ministerio, ustedes saben que lo que más hablamos es del bendito Espíritu Santo. Sí. Porque es el que nos va a transformar para poder mostrar que somos nacidos de nuevo. El Espíritu Santo es quien nos ayuda. Por eso es que el mensaje, ¿cómo se llama? Él nos confirma de que somos verdaderos, nacidos de nuevo para cambiarlo. ¿Somos nacidos de nuevo? Bien, el Espíritu Santo nos va a confirmar. ¿A través de qué? De tus actitudes, de tu carácter, ¿sí?
de todo lo que sea que refleja en ti. Amén. Sí. Saulo ya estaba convertido y lleno del Espíritu Santo en Damasco. ¿Por qué en Damasco? Si él tenía que haber ido primero a los apóstoles, dice la palabra que él recibió en ese encuentro con Jesús la revelación. Ahora lo vamos a ver. La revelación. Entonces no necesitó ir a mostrarse. Primero empezó a hacer la obra de Dios. Bernabé fue el instrumento del Espíritu Santo, como lo dijimos recién. ¿Sí? Fue el único que confió y vio la obra que Dios había hecho en Saulo. ¿Por qué? Porque él explicó todo lo que pasó. La aparición del Señor en el camino, la palabra recibida y la predicación valiente impulsada por el Espíritu Santo en Damasco. Como decía recién, él no se fue enseguida a mostrarse, sino que empezó a hacer la obra. ¿Por qué? Porque cuando una persona realmente llega el Espíritu Santo, tiene un encuentro con el Dios vivo, viene ese arrepentimiento. Yo tengo una palabra que siempre digo: al Señor yo no tengo cómo pagarle con toda mi vida de servicio por lo que Él hizo en mí, y sigue haciendo. No puedo hacer otra cosa que servirlo. Y los que me conocen hace muchos años, ¿sí? Un Elías, por ejemplo, que estuvimos sirviendo juntos, siempre fue así. Siempre fue así. Salíamos con mi esposa, íbamos casa por casa, ¿sí? Y éramos hermanitos. Siempre fuimos así. ¿Por qué? Porque entendimos que Dios nos estaba llamando a eso. Entonces, cuando llegamos al ministerio no fue tan difícil. Pues eso lo veníamos haciendo. No nos sorprendió lo que empezamos a hacer. Fue algo parecido con Saulo, con Pablo, ¿sí? Antes de mostrarnos como pastores, y todavía ni nos conocen en Comodoro Rivadavia, y no me importa, ¿sí? Es hacer la obra que nos encomendó el Señor, ¿sí? Bien, miren. El Padre, como decía, el Hijo y el Espíritu Santo, en un comienzo, ¿sí? Un resumen. El Padre inició este plan de misericordia. El Hijo se reveló y lo llamó a Saulo. Y el Espíritu Santo transformó su corazón, lo llenó y usó a Bernabé para integrarlo al cuerpo. Eso es lo que sucedió. El trabajo del Padre, eligiéndolo, el Hijo, presentándose ante él, porque si se acuerdan, cuando camino a Damasco viene Jesús y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Sí? Jesucristo mismo se le presenta diciéndole: ¿por qué me persigues? Una transformación verdadera por el Espíritu Santo, escucha iglesia, siempre lleva a la verdadera comunión con tus hermanitos en la iglesia. Lo repito. Una verdadera transformación de un verdadero cristiano que ama a Cristo y deja que esa obra redentora, ¿sí?, venga a él y que sea transformado por el bendito Espíritu Santo, lo que va a hacer es amalgamarse al cuerpo de Cristo inmediatamente. El que no es porque está luchando, ¿sí?, una batalla que no van a ganar, porque no es con el diablo, es con Dios queriendo transformarte. Ya perdiste. Ya perdiste porque Dios quiere transformarte y vos no. No, pero mira cómo me mira. Mira lo que dijo de mí. Y el Señor dice: ¿qué me importa? Tiene que salir eso de ti. ¿Quieres servirme? Eso ya no tiene que importarte. Tiene que ser parte de tu madurez espiritual. Lo vuelvo a repetir. Cada hermanito difícil dentro del cuerpo de Cristo ayuda para que revele al verdadero hombre y mujer espiritual. A mí me viene muchas veces: no, pastor, pero me miró mal. Vos sos más inmaduro que el que estás diciendo.
Tienes que guardártelo. ¿Cómo qué? Como un instrumento que Dios está dejando ahí para que seas transformado en un verdadero hijo de Dios. Ya no es lo que tú quieres, ya no es lo que deseas, es lo que Dios quiere de ti. Digan conmigo: Dios todopoderoso, omnipotente. ¿Y por qué quieres hacer las cosas a tu manera? Si Él es omnipotente, que tiene todo poder, tienes que hacer las cosas a la manera de Él. Amén. Sí. Miren, Gálatas capítulo 1, versículo 10. (1:10) Y escuchen esto. Ya empezamos medio duro. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Como siempre digo, mi objetivo no es que se llene de personas la iglesia, sino que con las personas que están en la iglesia pueda hacer lo que Dios me manda. ¿Sí? Yo no creo en pastores de 50, de 100, Dios me dio 50 ovejitas, 100 ovejitas. Él me dará las que Él quiera, a su tiempo. Pero yo voy a trabajar con las que están. Y voy a tratar de hacer la voluntad del Padre. Y no es para agradar a la gente, es para agradar a Dios. El ministerio pastoral no es para agradar a las personas, es para agradar a Dios. ¿Sí? Yo puse un puntito acá en Gálatas 1:10 antes de empezar. Pablo es transformado por el poder del Espíritu Santo y la revelación, y ahora lo vamos a ver. Pablo fue transformado por el Espíritu Santo, pero por la revelación también que vimos anteriormente en capítulo 15 de Juan. Mire, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. Lo que estoy predicando, lo que trato de predicar e impartir, no se trata de ningún razonamiento humano. Quiere decir que lo que se predica, al no ser humano, es sobrenatural. Y si es sobrenatural, viene con la presencia del Espíritu Santo para transformación. Viene la revelación. Cuando un evangelio verdaderamente es predicado como Dios quiere, ese evangelio tiene que traer ¿qué? Transformación, porque viene acompañado con la presencia del Espíritu Santo, trayendo convicción. ¿Van entendiendo? ¿Sí? No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio lo recibí, ¿por qué? ¿Por qué lo recibió? ¿Nos está confirmando lo que dijo Jesús antes de ir al Padre? El Espíritu Santo va a enseñar lo que tengas que hacer y lo que vas a tener que hacer más adelante. De ninguna fuente humana. Ahora, los que lo saben dicen, pero ¿cómo se está contradiciendo? El mejor discípulo de Gamaliel, ¿sí o no? Que él mismo lo dice, ¿sí? Siendo el mejor de los fariseos, un estudioso de la palabra, el mejor, ¿sí? Pero él está diciendo, esto no lo recibí de hombre alguno, lo recibí por revelación del Espíritu Santo. Miren qué cambio. Miren, lo recibí por revelación directa ¿de quién? De Jesucristo. Encima pone el punto ahí.
Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía ¿a qué? A la religión judía, y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas. Era el mejor. ¿Sí? Judíos. En mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó. Como dije, el Padre lo eligió, el Hijo se le presentó y el Espíritu Santo lo transformó. Es esa la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Él ya te eligió desde el vientre de tu madre y quizás no lo sabes, pero vengo a decirte que desde el cielo mismo hay una elección. Quizás estás este día primera vez en la iglesia o muy poquitas veces fuiste a una iglesia, pero sientes en tu corazón que hay un fuego y está diciendo algo que me está confirmando. La elección es del Padre. ¿Sí? La revelación viene por el Espíritu Santo y te revela ¿a quién? Al Hijo. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo te va a decir: todo lo que viviste antiguamente queda en el pasado, porque Dios te perdona a través del Hijo. Te trae esa convicción de salvación. No importa lo que hayas hecho, en el momento en que entregas tu corazón a Cristo, Él te trae ese convencimiento pleno de que Él te adopta como un hijo de Dios. Así que eres hijo de Dios, hija de Dios. Hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada más y nada menos. ¿Dónde queda el diablo? Muy abajo. El diablo ya fue juzgado por el mismo Jesucristo en la cruz del Calvario, en el momento en que te compró. Así de simple. Revelarme a su Hijo, el 16, para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Miren, lo que dije hace rato, tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio me fui a la religión de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde fui a Jerusalén. Estuvo 3 años predicando el evangelio este hombre, antes de presentarse a los apóstoles como un apóstol. ¿Sí? Para conocer a Pedro, y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro ante Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia, y aún así las congregaciones cristianas de Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía: el que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Mira qué ministerio de Pablo. Yo cuando voy a orar por una persona, querida iglesia, yo veo en el corazón, veo el plan de Dios que hay con esa persona, y en ese momento el diablo se levanta en contra y empieza a manifestarse. Y yo suelto esta palabra: diablo inmundo, tú no sabes lo que está, o si sabes, por eso lo tienes aprisionado. Pero trato de impartir eso en el espíritu de la persona. No sabes lo que Dios tiene contigo, cabezón o cabezona. Es algo grande lo que Dios tiene contigo. Deja de jugar, deja de ser marioneta, plántate firme. ¿Por qué? Porque el diablo, cuando uno recibe la revelación de Cristo, tiene que huir. Y conocéis la verdad, y la verdad os hará libres. Él tiene que huir. Él atormenta, él molesta, hasta el momento que uno se para enfrente y le dice: conmigo hiciste lo que quisiste, pero ahora mi fe está puesta en el que lo hizo por mí. No es por tu fuerza, es porque estás creyendo en alguien mayor que Satanás, sus demonios y todo el infierno. ¿Sí? Eso se llama identidad a través de la revelación. Se te tiene que revelar.
Hoy se te tiene que revelar que no hay poder más grande sobre la tierra, abajo de la tierra, que el nombre de Cristo. En el 12, no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó, en cambio lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Lo leímos, ¿se acuerdan? Y también les dije que es lo mismo que decía en Juan capítulo 16, 13, que se lo hice repetir. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad y no hablará de su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Se dan cuenta cómo lo que dijo Jesús se cumple en Pablo? No fue revelado por hombre alguno, fue revelado por el mismo Espíritu de Dios. Tremendo. ¿Sí? No busco el favor de la gente, sino el de Dios, ni agradar a los hombres, porque no sería siervo de Cristo. El evangelio que predico no viene de razonamiento humano. No lo recibí, ni me lo enseñó nadie. Lo recibí por revelación directa de Jesucristo. ¿Sí? No busco el ganar el favor de la gente, sino de Dios. Porque no se puede servir a dos señores. Agradar es adaptar la verdad para que no moleste. ¿Sabían eso? Tratar de agradar es adaptar el evangelio para que no te moleste. Así de simple. ¿Sí? Y ser siervo de Cristo es vivir anunciando lo que Él da, aunque cueste la aceptación de los hombres. Lo que yo predico muchas veces no es agradable a la aceptación de los hombres. Pero con el tiempo, esas personas son visitadas por el Espíritu Santo y vienen a la fuente, a la verdad de Cristo. ¿Duele? Claro. Pero Él te trae por la verdad revelada de Jesucristo. ¿Sí? Agradar a los hombres y el sistema religioso. Después solo agradar a Dios. Es lo que hizo Pablo. ¿Sí? Miren. Dos caminos. Agradar a las personas. Estamos en eso todavía. O servir a Dios. Transformación del Espíritu Santo cambia todo. Antes Saulo agradaba a tradiciones y autoridades. Ahora Pablo solo busca agradar al Señor. Eso es lo que quiere decir. Antes era agradar a sus autoridades y ser el mejor en lo que hacía. ¿Sí? Su autoridad viene de Cristo, no de aprobación humana. El Padre, estamos terminando, lo eligió y lo llamó. El Hijo se reveló y le dio el Evangelio. Y el Espíritu Santo transformó su corazón y le dio fuerza para que sea fiel. Ponte de pie. Ese es el Evangelio. Simple y sencillo. Es el encuentro con el Dios poderoso. Es la revelación del Hijo. Y el Espíritu Santo transformando tu vida día a día para glorificarse Él mismo. Porque Él nos eligió como pueblo. Como le decía a los israelitas, no es por amor a ustedes solamente, sino por amor a mí mismo. Por eso muchas veces quizás vas a fallar. Muchas veces quizás fallaste. Y hoy te encuentras en esa situación. Pero no es solamente por amor a ti. Dios dice, por amor a mí mismo yo te voy a restaurar. Por amor a mí mismo voy a hacer que vuelvas a ser esa persona que antes tenías el temor, que antes me amabas mi palabra y dejabas que esa transformación venga a mí. Por amor a mí mismo, porque el plan sigue en marcha, porque el mismo que te llamó va a ser el mismo que va a terminar la obra. ¿Cuántos creen eso? El mismo que te llamó va a terminar la obra. No te preocupes, no te culpes más. Estás en la casa de papá.
Él no te va a preguntar qué hiciste, por qué lo hiciste, sino solamente se va a hacer una fiesta en los cielos por tu regreso. La salvación, querida iglesia, cuando gustas la salvación, hay arrepentimiento y hay cambios en ti. Pero después te vas al mundo, eres engañado muchas veces. Te voy a decir una noticia hoy: no perdiste la salvación. No perdiste la salvación, porque gustaste en algún tiempo y fuiste convencido por el Espíritu Santo, y eso trajo un cambio en ti. Los primeros cambios por lo menos. Pero después vino el engaño quizás, ¿sí? La vanagloria del mundo. Y había algo todavía de carnalidad en ti. Y eso te llevó a apartarte. Pero quiero darte una noticia: el Padre ya te estaba esperando hoy. Hoy te estaba esperando para que puedas decirle: Señor, ahora entiendo. Ahora entiendo que todo es por misericordia, por compasión. Así se activa la gracia. Si hoy hay un corazón verdaderamente arrepentido, comienza un nuevo ciclo en tu vida. Si realmente hay un corazón arrepentido, como predicaba la vez pasada, la diferencia entre presentar un plan de salvación a una persona es que la persona venga con un corazón totalmente arrepentido. Esa persona nace de nuevo. Esa persona recibe la salvación, la vida eterna, todo el regalo de la gracia. Pero tiene que venir con un corazón arrepentido, quebrantado ante la presencia, con humillación ante la presencia. Chicos, pongan algo de fondo. Y como siempre, si quieres pasar acá adelante para que ore por tu vida, es lo que Dios me llamó a hacer. Orar por la iglesia, ya sea el área que sea, ¿sí? Si hay opresión, lo que sea, pasa acá adelante. Pasa adelante, quiero orar por tu vida. Esto tiene que terminar bien. La palabra fue soltada, el Espíritu Santo te está inquietando y ahora se confirma. ¿Quieres llevarte este regalo a tu casa? Pasa adelante. Pasa adelante con todo tu corazón. Dile: Señor, yo lo quiero.